y una bala me impactó aquí en la frente y salió de este lado, por eso sí. La bala me abrió el cráneo. Allí tuve los 6 días en la morgue. Yo tengo el ticket de la morgue. Tengo el casquillo de la bala, la tengo. Todavía conservo eso, lo guardo. Pero una de las cosas que el casquillo de la bala que tengo es de la pierna. El tiro que me dieron en la pierna. Ya ese fue lo último, lo que Dios me vino allí. Y los 6 días que estuve en esa morgue, yo caminé un túnel oscuro donde nunca llegaba. En esos 6 días fue donde yo escuché la voz de Dios. En medio del túnel yo vi la luz. Decía, levántate que no es el tiempo. Allí fue que yo desperté. Dios te bendiga, familia. Sean todos bienvenidos a tu programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Como siempre, tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Muchísimas gracias por ser parte de este programa y por ser un canal de bendición para conectar a otros, para que sea bendecido y honrado. Así que buenos días, buenas noches, buenas tardes para todas las personas que nos ven de diferentes países del mundo. Así que les mandamos un caluroso saludo a todos ustedes. Gracias por ser parte de la familia Impacto de Dios TV para las Naciones. Familia, yo sé que muchos de ustedes conocen este hombre de Dios que hoy vamos a presentar. Otros lo van a conocer, ¿verdad? La cual Dios lo sacó desde el vientre. Escuche esto, desde el vientre de la tiniebla. Lo sacó del estómago de Satanás, lo sacó de las tinieblas a la luz. El Dios le devolvió la vida, ya que es conocido como el muerto vivo, la cual él tiene una herida en su cabeza donde le dieron un balazo. Una historia muy impactante, ¿verdad? Donde también tiene un pie donde fue roto. En el hospital los médicos lo diagnosticaron muerto y allí Dios le devolvió la vida y hoy está acá para contar. Prepárese, hermano, que lo que usted va a escuchar es algo extraordinario. Acomódese, que yo sé que lo que Dios va a hacer es algo muy impactante. Está con nosotros el ministro y profeta Leo de la Rosa. Ungido, Dios te bendiga. Dios te bendiga, príncipe. Amén. Cuánto tiempo que... Santo, teníamos mucho. Dios es bueno, que nos volvió a juntar, la gloria de Dios. Y es un honor, es un placer para Dios realmente mantenerme aquí en este lugar. Y le doy gracias a Dios por este programa, le doy gracias a Dios, porque Dios ha cumplido lo que ha prometido. Amén. Dios es fiel, aún el hombre no lo sea, Dios sigue siendo fiel todo el tiempo. Y nosotros, por más debilidades que tenemos, Dios nos ama como somos. Dios nos ama como somos, aún con las debilidades que tenemos, Dios nos ama. Lo que pasa es que a veces no queremos reconocer. Amén. Pero cuando reconocemos lo vemos. Amén. Y lo entendemos. Gloria a Dios. Así que para nosotros un sumo gozo, profeta Leo, que tú estés acá con nosotros en este programa que nació desde el corazón de Dios, Impacto de Dios TV para las Naciones. Leo, me llamó mucho la atención lo que Dios ha hecho contigo y de verdad que a donde Dios te ha estado llevando es algo muy extraordinario. Queremos conocer desde raíz uno de los milagros más extraordinarios que Dios hizo contigo. ¿Cómo fue tu niñez y tu adolescencia, mucho antes obviamente de conocer a Dios acá? Mira, primeramente mi nombre es Leo de la Rosa, es muerto vivo, así está mi canal YouTube, la gloria de Dios. Y le doy gracias a Dios primeramente. Han acontecido muchas cosas en este camino. Y una de ellas es que yo he testificado muchas cosas. Hay cosas que no le he testificado. Me le he callado, no era el tiempo. Pero he testificado muchas cosas realmente, aunque otras la han dañado, la han cogido conforme a lo que ellos han creído y han puesto lo que ellos han creído. Cosas que yo no he vivido la han puesto. Pero realmente las cosas que yo he vivido es difícil realmente sentarse a escucharlo. ¿Por qué? Porque mayormente le estamos poniendo atención y le estamos prestando atención a muchas cosas que realmente no te van a edificar ni te edifican. Porque hoy en día realmente no el pueblo, sino el mismo evangelio te está trayendo cosas inventadas, cosas hechas, cosas formadas, no cosas vividas. No es lo mismo tú hablar y predicar lo que tú has vivido.
lo que tú has sufrido que lo que otro ha vivido. No es lo mismo. Porque cuando tú hablas de lo que tú has vivido, tú estás edificando a otro que lo está viviendo. ¿Tu niñez no fue muy agradable? La gloria de Dios, mira, primeramente, desde niño yo fui una persona realmente que atendí a vivir una vida que querías conocer un mundo sucio. Querías conocer lo que era las tinieblas. No porque yo veía películas ni nada de eso. Nunca, todavía hasta esta fecha, nunca me ha llamado la atención sentarme casi a ver televisión, a ver películas. Casi mi tiempo mayormente lo dedico orando, lo dedico buscando a Dios en los montes. Más que nadie, tú sabes, me conoce. Y la gloria de Dios, ¿cómo te explico? Yo cuando nací, yo nací con el estómago cerrado. Dios. Y ya a los 2 meses de estar nacido, a mí me hicieron un estómago plástico. Yo tengo un estómago plástico así. Ya tú sabes que yo ando comiendo todas las cosas, porque ya tú lo has visto y ya he hablado de eso. Y de ahí empezó mi vida realmente. Ahí empezó parte de lo que es el desierto, el proceso. Y ahí empezó lo que es Leo. Lo que es Leo en la calle. Ahora es lo que leo en Dios. Y la gloria de Dios, me aferré a una vida ya de una edad de 9 años y nunca tuve amistades en la calle. Siempre andaba solo. Mayormente eso acostumbrado también a andar solo, porque no es porque no me gusta andar con personas, ni que no me guste la compañía, ni nada de eso, sino porque por todo lo que he visto realmente de personas que realmente dicen ser tu amistad, dice que, como dice la palabra, de labios te honra, mas su corazón está lejos de él. Y no es lo mismo decir tú eres mi amigo que tú eres mi hermano, porque hay mayormente que te digan mejor que tú eres su hermano, no su amigo. Cuando dice tú eres mi mejor amigo, es cuando más te traicionan, cuando más te pisan, cuando más te rechazan. Y todo eso lo viví, la cual Dios me formó en todo eso, en todo ese proceso, en toda esa lágrima, en todo ese sufrimiento, me ha formado la gloria de Dios. Pero mi vida no fue nada fácil. Tú tocaste un punto muy fuerte cuando dijiste que tiene un estómago plástico. ¿Cómo pudiste manejarte o sobrevivir en esa circunstancia muy fuerte? Mira, es algo que no es inventado. Tengo la cirugía y aparte de eso, mi madre y mi familia son testigos de todo eso, porque a mí me daban comida por una tubería, era por un tubo en el estómago. Dios mío. Porque no comía nada, todo era líquido, todo lo que me daban. Por eso soy alérgico a la lactosa. Desde pequeño me la daban y yo la botaba, la rechazaba. Por eso no ando llenándome mucho, porque cuando me lleno, mi estómago no aguanta. Todo lo boto. Entonces, estoy contando esto porque hay cosas que tú lo sabes más que nadie, que yo te lo decía que no la iba a contar todavía hasta su tiempo. Yes. Mucha gente me buscaba en el programa, pero nunca llegué a contar realmente cómo fue mi vida realmente. Nunca tuve una felicidad de niños, estar con niños. Wow. Siempre estuve solo. Bueno, me dediqué a esa vida y ya a una edad de los 9 y ya entré a los 19 años y quise conocer lo que era Satanás, lo que era ese mundo. Quise conocer lo que era hablar con Satanás. Hablaba de gente a través de mi propio padre, Sabana de la Mali y su sitio, Samaná. ¿Sabes cómo es Samaná? Yo escuchaba de gente que se convertían en plátanos, se convertían en mata y esas cosas. Yo decía, ¿cómo será eso? Yo quería aprender qué era eso. Cuando yo escuchaba lo que era un bacá, lo que era esto, yo decía, ¿cómo será eso? Yo quiero aprender lo que es eso. Despertó en ti curiosidad. Sí, pero que esa curiosidad me llevó a conocer realmente, no a conocer los cuadros, imágenes. Te voy a decir algo, hay una confusión en las redes mucho. Hay gente que han prendido vela a un cuadro, a un santo, y ya con eso ellos se han puesto que ellos son satanistas y que ellos han conocido el mundo espiritual y que han conocido el satanismo. No es lo mismo conocer a Satanás que tú adorarle una imagen, un cuadro, que tú prenderle vela a un cuadro, que tú ponerle comida o dinero
a una imagen, a un cuadro. No es lo mismo que tú hablar con Satanás de frente. Dios mío. ¿Y te tocó el privilegio de hablar con el enemigo cara a cara? Sí, y por esa razón también te voy a llevar a un término que muchos van a conocer cosas de mí. Llegará un momento donde por aquí, por este mismo programa, van a conocer la tumba donde yo tuve el llamado. Así es. Donde Dios me hizo el llamado, sacando el muerto. Van a conocer eso. Van a conocer la morgue en donde yo estuve también. La van a conocer porque pronto va a salir. Así es. Muchos van a conocer lo que es mi vida realmente, que yo he callado por mucho tiempo, y es porque Dios tenía que procesarme. Dios me ha procesado fuerte, con llanto, con dolor, con lágrimas, tratándome. Dios me ha procesado fuerte y me ha formado, la gloria de Dios. Porque Dios forma al hombre, aunque el hombre no quiera formarse, Dios lo forma de uno de otra. Y Dios me ha formado, la gloria de Dios. Y déjame decirte que entré a ese mundo y empecé a ir a los cementerios. Mira, yo en los cementerios comía de noche, yo en los cementerios bebía, yo en el cementerio me inyectaba las drogas por las venas, yo en el cementerio conocí lo que era la marihuana, en el cementerio conocí muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo quería invocar, quería saber realmente. Yo me sentaba en una tumba, el cual ese cementerio tú vas a conocer, el lugar, pronto lo deberán a conocer. Yo me sentaba en una tumba y en esa tumba fue donde, esa es la tumba donde entierran el primer muerto en el cementerio. Ya ese tú sabes quién es, ya tú sabes que ese es el rey del cementerio, ya ese es el príncipe del cementerio. Sí. Esa es la tumba donde yo me sentaba y yo empezaba a invocar a Satanás. Y yo quería conocer, quería saber quién era él realmente. Y no es como la gente lo pintan, de que con cacho, con cuernos. Si Satanás se te presenta de esa forma, él no va a tener lo que quiere de ti. Wow. Porque la palabra lo dice claramente, que él es un ángel de luz. Así es. Entonces, yo hablaba con él cuando él empezó a presentarse. Él me preguntaba, ¿qué quieres de mí? Que me llama, para que me invoca. Yo decía, bueno, yo quiero saber quién eres, pero quiero llevarle una vida mejor, quiero dinero. Y él me decía, yo te voy a dar lo que tú quieres, pero tú vas a hacer lo que yo diga. Y yo decía, no hay problema, porque hay muchas clases de parto. La gente cree que los partos solamente entregándole una vida de la familia a Satanás, entregándole a alguien que tú ames a Satanás. No, hay muchas clases de parto con Satanás. Y el pacto que yo tenía era de atracar a los pastores. Por eso es la persecución y por eso es que el odio de muchos pastores hacia mí, de mucha gente. ¿Por qué? Porque yo duré 10 años atracando a los pastores, atracando a las iglesias. Y una cosa que el hombre nunca tiende a que tú te arrepentiste, el hombre nunca tiende a perdonarte. El hombre siempre va a tener un rincón en su corazón. El hombre siempre va a sacar un odio hacia ti. Pero cuando Dios perdona, Dios borra. Así es. Dios no deja marca, Dios no deja huella, Dios no deja herida. Ahora bien, Dios borra, Dios cambia. Cuando tú hablaste con el enemigo, que quisiste hacer un pacto con él para atracar a los pastores, ¿cómo tú lo hacías atracar a los pastores y desaparecer por minutos? No, porque eso era un trabajo ya el cual él mismo me decía y él mismo me hablaba, así como Dios le habla a sus hijos, Satanás le habla a lo de ellos también. Así es. Lo que tienes que, la voz de Dios, hay que saber cómo discernir la voz de Dios y la voz de Satanás. Hay muchos que están hablando y dicen que Dios, pero Dios está lejos. ¿Por qué razón? Porque yo aprendí a conocer la voz de Satanás y aprendí a conocer la de Dios. Entonces, cuando tú te veías de esa intimidad con Dios, tú empiezas a escuchar la voz que tú escuchabas antes. Cosa que a mí me pasó por un momento, por un tiempo, que dejé de la intimidad con Dios y caí en muchas cosas. Y pasé muchas cosas que no debía pasar, que no debía caer, pero hay cosas que Dios la permite en el hombre para Dios capacitar al hombre. Acuérdate que el mismo David tuvo que caer en tantas cosas. Pero si tú te pones a ver claramente, David era tan tal que David tocaba el arpa para que los demonios que habían en Saúl se fueran. Pero ¿qué pasaba? Cuando Saúl ya se sintió libre y se sintió que ya nada lo atormentaba, entonces Saúl empezó a perseguirlo para matarlo. Entonces, ¿dónde te quiero llevar? Hay gente que realmente que tú lo bendices con una palabra o tú lo bendices ayunando por ellos, orando por ellos. Y cuando ellos toman lo que quieren y lo que ellos pedían y lo que ellos necesitaban de Dios, entonces buscan la forma de cómo matarte, de cómo enterrarte, de cómo sepultarte, porque ya no te quieren ver ni cerca. Entonces, eso me ha dado mucha enseñanza. Y me ha dado una enseñanza que
Satanás no se busca. Satanás hay que esperar que él llegue. Porque cuando él llega, tú tienes cómo pelear, cómo enfrentar. Ahora, cuando tú lo sales a buscar, tú no vas a tener cómo enfrentarlo ni cómo pelear. Entonces, hay gente que salen a buscarlo. Ahora, dentro de esa búsqueda y dentro de ese pacto y de ese trabajo que tú hacías, ¿qué experiencia llegaste a tener en medio de tantos atracos con los pastores? Cuéntanos una de las experiencias, uno de los confrontamientos que Dios tuvo que hacer. Mira, dentro de esos. La gloria de Dios. Primeramente, le doy gracias a Dios por su misericordia, su gracia y su grandeza. Y cómo ha aprendido tanto en todo este tiempo, porque no sabemos nada. El único que sabe es Dios. Si el hombre entendiera que nosotros somos gusanos realmente caminando, si el hombre entendiera eso, el hombre se hiciera pequeño, el ser humano se hiciera pequeño, se humillara todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es razón, somos gusanos, caminamos y somos gusanos. Porque cuando la persona muere, ¿cómo cuando la persona muere, ya en 24 horas la persona explota en un ataúd y se llena de gusanos? ¿De dónde entran esos gusanos a un ataúd? ¿Por dónde entran? Es que eso lo llevamos dentro. Por eso que él dice, no temas, gusanos de Jacob. Amén. Entonces, si el hombre entendiera eso, el hombre viviera de rodillas, humillado, y cuidado su lengua y cuidado de su corazón para no contaminarse. Pero el hombre no piensa eso. ¿De qué no vale? ¿De qué me vale a mí? ¿O de qué te vale a ti o cualquiera? ¿De qué le vale que se conviertan 5 que vengan a los pies de Cristo, que se arrepienten? Pero que vengan esos 5 al evangelio, porque se convirtieron, y que tú vengas y mate a aquel o acuse a aquel que tiene 2 años en el evangelio, 3 años, y lo haga descarriar. No vale de nada, no sirve de nada. ¿Para qué predicamos a Cristo? ¿Hubo uno de los pastores que te reprendieron mientras tú lo atracabas? Fíjate, cuando Satanás empezó a hablarme, me decía las iglesias donde iba. Había iglesias que me decían, no entre, ni toque ahí, que yo no estoy ahí. Pero sí había iglesias que él me decía, entra. Yo entraba a esas iglesias, yo atracaba a los pastores, yo andaba armado. Y eran pastores realmente, eran gente que estaban desenfocados de lo que era Dios. Como mucho en este tiempo, que no oran ni ayunan. Tienen a Dios porque tienen la Biblia. Tienen a Dios porque tienen un conocimiento humano. No porque buscan a Dios. No porque realmente pasan procesos para Dios. Atienden a pasar el proceso, pero es para el hombre. Para que el hombre lo vea y para que el hombre le dé. No para que Dios haga algo con ellos. Entonces, la gloria de Dios, yo empecé a eso y él empezaba a decirme, y llegué a tener en muchas ocasiones, llegué a tener muchos tropiezos con muchos pastores, pero lo duro era que ellos no me podían ver. Wow. Yo entraba, ellos veían mi sombra, pero no me veían a mí. ¿Y qué era lo que tú le atracabas a ellos? ¿Qué tú le quitabas? Su pertenencia. Lo que tenía, en los bolsillos, yo me llevaba todo lo que tenía. Prácticamente era una vida que vivía, pero al día siguiente yo amanecía con dinero en los bolsillos, con 400, con 300, 500,000, aún yo no le quitara nada a ellos. Yo amanecía con eso en los bolsillos y era porque Satanás lo ponía en el bolsillo, pero así mismo como lo consigue, así mismo se iban, porque todo lo que da el diablo no dura. ¿Qué tiempo duraste atracando? Yo duré 10 años atracando los pastores. Y cuando Dios empieza a tratar conmigo, Dios empezó a tratar conmigo, fue encima de una tumba. Dios. Yo empecé a escuchar la voz de Dios, pero ya después de todo lo que había pasado. ¿Por qué de todo lo que había pasado? Mira, yo estuve preso, en 36 cárceles. Yo tuve 17 fichas, yo era buscado a carta blanca. Dios mío. Y a la policía cansado. Wow. Todavía hay militares que conozco, que ellos me conocen de lo que yo era del mundo. Cuando me ven, ellos me dan el saludo en la calle, me dicen, Dios te bendiga, príncipe. Acuérdate de dónde te sacó, acuérdate que no puedes volver al mismo lugar porque nosotros te conocemos quién tú eres. Dios mío, Padre. O sea, es algo que me da a entender que yo tengo que mirar a Cristo en todo. Pase lo que pase, escuche lo que escuche, digan lo que digan, yo tengo que seguir mirando a Cristo porque si en algo te he dicho, si han buscado la forma de cómo yo me mate, de cómo me quite del medio yo mismo, o de cómo me aparte de Dios, lo han buscado de muchas formas. Ahora, dentro de todas esas cárceles, ¿qué experiencia llegaste a tener? ¿Intentaron con tu vida? ¿Dios tuvo que guardarte? O cuéntanos uno de los problemas
fuerte que te encontraste allí en la cárcel, donde Dios tuvo que meter su mano para que tú no murieras? Pues fíjate, una de ellas fue en el 15 de Asua. 15 de Sí. Asua. Otra de ellas fue en La Victoria. Estuve allí y acuérdate que en La Victoria había control. Acuérdate cuando estaba Dani 45 y esa gente. No era fácil. Acuérdate, yo estuve en uno de esos motines. ¿Qué y tiempo duraste en la cárcel de La Victoria? Lo mismo preso, me metían debajo de los sitios donde ellos dormían, me tiraban colchones y cosas encima, me decían, no te va a pasar nada, nosotros te vamos a cuidar. Y yo veía como la sangre corría muchas veces, veía como mataban gente en pie, Santo y a mí no me pasaba nada. Dios mío. Pero que en ese caso yo lo que decía es que yo tenía suerte que yo era dichoso, pero yo no entendía que era el propósito del llamado de Dios, porque cuando el llamado de Dios está en un hombre o en una mujer, mira, puede estar en el mismo infierno, Así y aún es. en el infierno Dios va a mandar ángeles para Y Dios cuidarlo. guarda a sus hijos. ¿Qué tiempo duraste en la cárcel de La Victoria? Fíjate, en la cárcel de La Victoria yo llegué a durar como 3 meses allí. Después en una cárcel duré 2 meses, pero Dios me ponía a vomitar la sangre y ellos me mandaban a la calle. Decían que se va a morir aquí, mándelo para su casa, mándelo a la calle. Dios mío. Y llegaron a cantarme hasta 30 años, pero nunca lo cumplía. Ya a los 2 meses yo salía, a los 3 meses Ahora, salía. ¿por qué llegaron a cantarte en 30 años? Es que ya era una zozobra para la policía, como dicen. Dios mío. Ya era buscado a carta blanca, ya querían salir de mí. Y Dios me cuidó, me guardó en esas cárceles. Pude ver la mano de Dios. Las veces que tú vomitabas la sangre, ¿por qué causa tú vomitabas la sangre? ¿Qué causa había en ti? No, problema? acuérdate que el propósito de Dios nadie lo detiene. Así es. Entonces habían cosas que me pasaban que yo mismo no la entendía por qué me pasaban. Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo me aferré a un mundo muy sucio, muy duro. Me aferré a un mundo donde yo llegué a dormir en los puentes, llegué a comer en los zafacones, ya porque los demonios me hacían hacerlo. Y llegué a una vida muy sucia, muy inmunda. Llegué a una vida tan fuerte que muchas veces yo me sentaba yo mismo en la orilla del mar y yo me analizaba yo mismo, decía, ¿qué yo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago yo aquí? Yo no soy de aquí. Pero yo no entendía realmente porque la vida que llevaba era una vida muy atada. Santo. Estaba atada a los demonios, estaba atada a todas las cosas que habían en el mundo. Pero el hombre siempre te va a seguir viendo igual. Porque es que para el hombre tú nunca vas a cambiar. Dios mío. Para el hombre tú nunca vas a estar limpio. Wow. Porque cuando las personas se creen perfectos y se creen santos y creen que no pecan y que no hacen nada, las personas siempre van a ver lo peor en ti. Dios Por eso es que a Jesús, acuérdate que los mismos fariseos veían falta en Jesús. Ellos no entendían que la falta que ellos estaban viendo en el espejo de Jesús era la falta que ellos tenían. Dios mío. O sea, que a pesar de que la gente te veía como una basura, Dios te miraba como un profeta. Dios me miraba como un profeta. Ahora bien, Leo, ¿por qué te llaman o por qué te dicen el muerto vivo? Fíjate, ahí es donde quiero llegar. Ya cuando Dios empezó a tratar conmigo, Dios empezó a tratar conmigo y me llamaba por mi nombre, Leo de la Rosa. Yo decía que él era un muerto y que yo conocía a los muertos. Y Dios me decía, te voy a tocar, te voy a mostrar que yo soy Dios. Digo, muéstrate, si tú eres Dios, tócame. Y Dios empezó a tratar conmigo sacando muertos, me recuerdo yo. Sacando muertos de esa tumba. Me dijo, no lo toques, que él es mío. ¿Cuántos muertos llegaste a sacar? Bueno, eso incontable. Wow. Y no te daba miedo, era tú solo que sacabas los muertos, tenía No, alguien porque que era te yo ayudaba. solo. Yo tenía algo que mi familia empezó a conocer, fue ahora que era lo que yo hacía realmente. Mi familia me veía que yo salía de la casa con pico, con pala y salía supuestamente a trabajar el día. Y era hasta que cayera la noche. En serio. Dios. Entonces, esa es una vida que yo viví. Y una de las cosas que aprendí, que por eso muchos me acusan y me juzgan, muchos dicen, no, porque él es brujo, porque él es adivino. Lo que pasa fue que en los cementerios yo empecé a escuchar la voz de Dios. Y yo veía a la gente realmente. Yo, sirviéndole a Satanás, yo veía gente que se iban a morir. Veía cosas que iban a pasar, yo la veía realmente. O sea, desde ahí Dios empezó a venir, me trajo con esa visión que yo tenía sirviéndole a los demonios. Dios me trajo para servirle a Él. Wow.
Entonces Dios cambió ese método para él. ¿Qué experiencia llegaste a tener en la tumba? Fíjate, llegaste a chocarte con muertos cristianos. Eso fue lo que pasó. Ahí es que quiero llegar. Cuando quise sacarle el último muerto, ya donde Dios me estaba haciendo el llamado, era un pastor que estaba muerto y yo escuchaba a Dios cuando me decía, no lo toques porque él es mío. No, espérate. Tú atracabas a los pastores y ese ya te tocó desenterrar a un pastor, pero tú no sabías. No, yo no sabía. Entonces me dijo, no lo toques porque es mío. Y yo seguí de nuevo, que yo quería sacarlo. Y me dijo, no lo toques porque es mío. No pude sacarlo, no pude desenterrarlo. Y esa fue la noche donde salí del cementerio, salí a hacerle el trabajo. Y déjame decirte que yo me monté en una guagua. Y cuando iba la guagua llevaba 4 personas, yo iba rumbo de nuevo para el cementerio. Me devolví a hacerle el trabajo otra vez. Y cuando me monté la guagua, escuché cuando se montó una persona al lado mío. No le vi su rostro, solamente escuché cuando me dijo, Cristo te ama, tiene 4 oportunidades, búscalo. Y yo decía, tú estás drogado o fumado. Yo no voy a andar con Biblia como loco abajo el brazo. El que venía detrás era una persona católica y decía, bueno, el que está fumado, endrogado eres tú. Ese es un ángel que te habló. Digo, tú también estás fumado, endrogado. Yo decía, yo no entendía que era la voz de Dios que me estaba hablando. ¿Qué pasa? Que en medio de todo eso, yo salí de allí, hice el trabajo que iba a hacer, me fui a atracar la iglesia que iba a atracar. No pude hacer nada. Dios mío. Porque cuando llegué allí, el alma de fuego se quedó. Dios. Yo me quedé durmiendo en la silla de las 6 de la mañana. Ya el pastor vino entrando, yo venía saliendo. Yo digo, qué dicha tengo. Yo quería que era el propósito. Wow. Sí es. Entonces, ahí fue donde Dios me enfermó. Dios me enfermó a mí con cáncer. Cáncer en mi columna, mi familia y el barrio te puede decir lo que yo vivía en una cama, cómo yo me secaba en una cama. Y si te enfocas a ver, la mitad de mi columna, la mitad está negra y una mitad blanca. Ahora, tú no entiendes por qué. No es que Dios me sanó, es que Dios lo detuvo. Dios. El día que yo me detenga de mi camino, ese día sigue el cáncer. Dios. ¿Está entendiendo? No, hay enfermedades que Dios no las sana si no las detiene. Dios. El día que tú te apartas, la enfermedad vuelve, sigue de nuevo y te consume. Entonces, eso es lo que acontece. La gente hablan cosas que no viven y cosas que no conocen del mundo espiritual. Ahora, ¿cómo tú te sientes? Soltaste una palabra que esto me impactó bastante. Dios no la sanó, solamente lo detuvo. Lo detuvo. Ahora, ¿tú sientes el cáncer o te sientes sano? No. Para mí yo me siento sano. Amén. Así es. Pero tengo una palabra encima. Ay. Que si te aparta está frío. Sí. Y déjame decirte que no es lo mismo hablar lo que tú has vivido que lo que tú has escuchado de otros. Así es. Yo mayormente me callo en muchas cosas que yo escucho, que hablan, que dicen, que el mundo espiritual, que esto, que aquello. Gente que han dicho que conocen, que han ido al infierno, que han ido a esto. No lo juzgo ni lo acuso. Pero si nos vamos a eso, acuérdate que dice la palabra que cuando Moisés subió al monte, cuando descendió el pueblo no podía verle su rostro. Así es. Porque la presencia de Dios estaba sobre él. Así es. Acuérdate que yo no puedo decir que yo tuve una visión y que Cristo se me presentó y que Cristo se me mostró y que yo siga viviendo la vida que yo estaba viviendo. Gloria a Dios. Tiene que haber un cambio en ti. Así es. Tiene que haber un cambio en tu boca, en tu lengua, en todo, en tu caminar. Entonces yo no puedo hablar de un Cristo el cual yo predico pero no lo vivas. Dios mío. Y eso es lo que está viviendo hoy. Ahora, ¿por qué Dios te enfermó de cáncer? ¿Hubo una causa por eso? ¿Por qué Dios te enfermó de cáncer? La forma en que yo restaba a Dios. Porque yo quería que Dios me tocara. Yo quería ser tocado por Dios. Y mira, una de las cosas que Dios ha sido mi guardia, Dios ha sido mi padre, Dios ha sido mi alimento, Dios lo ha sido todo en mi vida. Y eso es una trayectoria. Bueno, tú mismo lo has visto. Y ha sido testimonio de cosas que yo le he pedido a Dios delante de ti, que me lo han dado saliendo. Eso yo no es que me lo invento, Yes. ni es que lo pido, sino tengo a Dios, conozco a Dios. Y al conocer a Dios de la forma en que yo lo he conocido, por eso han buscado mi cabeza, han buscado una forma de cómo me aparte de Dios, de cómo callarme.
de cómo detenerme. Pero en todo lo que he pasado, nada me ha hecho detenerme de Dios. Porque si una cosa es que yo no le he cogido miedo a Satanás, porque yo vivía con él, trabajaba con él, trabajaba para él, dormía con él. Todo eso yo lo conocí. ¿Tú dormías todas las noches en la tumba? Yo amanecía en los cementerios, yo amanecía dentro de la tumba. Yo viví esa vida. Yo sé lo que es esa vida. Yo sé lo que es comer cosas que se cosechaban en ese cementerio. En esos cementerios nacían, tú sabes que los cementerios atienden a tirar cosas, semillas y cosas, y nacen cosas ahí. Y yo llegaba a comer hasta yuca que se daban ahí en esos cementerios y cosas que se daban en esos cementerios. Y lechosa. Yo llegué a hacer tantas cosas, yo llegué a tomar sangre, yo llegué a hacer una vida sucia. Pero cuando Cristo entra a mí, mi vida cambió. Así es. Antes de, ¿por qué tú bebías sangre? ¿Qué te llevaba a eso? Ese era el pacto que tenía. Tenía que darle sangre a Satanás. Hay gente que realmente lo hacen con alcohol, depende el llamado, depende, ¿cómo te puedo decir? Depende del pacto que tú tengas con él. Porque hay un adagio que tiene mucho mundano en la calle, que dicen que no es lo mismo llamarle al diablo que verlo llegar. Dios mío. ¿Dónde te quiero llegar? Hay gente que hablan y dicen que ellos pelean con el diablo, que ellos conocen al diablo, que ellos conocen, pero nunca han vivido ese mundo. Dios mío. O sea, quieren sacar eso para inventar, para impactar a la persona. Así es. Y yo te estoy predicando y te estoy hablando esto y te estoy hablando de este testimonio. Bueno, que si fueran mentira, entonces yo no estuviera de pie, estuviera muerto, él mismo me había matado. Así es. Porque él ha buscado cómo hacerlo. Y se ha metido en cuerpo de personas, de líderes, de pastores. Pero no ha podido detenerlo. ¿Por qué? Porque yo he conocido al Dios que me llamó. Amén. Gloria a Dios. Yo me he aferrado a un Dios, pero no porque lo conocí, sino porque lo amo. Yo amo a Dios, que es diferente. Una cosa es servirle a Dios, otra cosa amar a Dios. Así es. Cuando tú amas a Dios, mira, te pueden arrastrar, te pueden quitarle el pellejo, te pueden quitarle el cuero. Gloria a Dios. Pero tú no te vas a apartar de Él, porque hay un amor entre tú y Dios. Así es. Cuando Dios te llamó, ¿tú estabas en el cementerio o estabas en otro lugar? Mira, entrando acá, cuando Dios me llama ya, yo estuve ya en los cementerios. Después de Dios levantarme de la cama con cáncer, yo fui a una iglesia católica. Yo le besé los pies a un crucifijo y me fui de allí, de ese lugar, y volví a mi vida. Dios mío. Y Dios seguía llamándome en los cementerios. Yo decía, tú eres un muerto, y yo conozco los muertos, porque me hablaba, la voz de Dios me hablaba a mis oídos. Me hablaba como tú y yo estamos hablando, y como Dios habla conmigo. Tú me has visto cuando estoy ministrando, la forma en que Dios me habla. Dios me hablaba así. Y yo decía, tú eres un muerto. Si Dios me toca, yo lo busco. Me decía, te voy a tocar más fuerte. Digo, tócame si es de Dios. Allí fue donde yo le corrí a la policía ya esa noche, y una bala me impactó aquí en la frente y salió de este lado. Por eso. Dios. La bala me abrió el cráneo. Allí tuve los 6 días en la morgue. Yo tengo el ticket de la morgue. Tengo el casquillo de la bala, la tengo. Todavía conservo eso, lo guardo. Pero una de las cosas, que el casquillo de la bala que tengo es de la pierna. El tiro que me dieron en la pierna. Ese fue otra también, que ya ese fue lo último con lo que Dios me vino a llamar. Dios mío. Y los 6 días que estuve en esa morgue, no te voy a decir, Dios me llevó al infierno, no. Yo caminé un túnel oscuro donde nunca llegaba. Dios mío. Mi familia no sabía nada de mí, porque yo viví una vida de calle, y al tú vivir vida de calle, muchos se desenfocan de la vida que tú vives. Y el caso fue que en esos 6 días fue donde yo escuché la voz de Dios. En medio del túnel yo vi la luz. Decía, levántate, que no es el tiempo. Allí fue que yo desperté. Allí ya me iban a hacer la autopsia. Ese día tenían todo preparado, la bandeja y todo. Y digo esto porque en un video yo vi que pusieron el hombre que tuvo los 7 días en la morgue. Yo nunca he dicho eso. Yo tuve 6 días, y esos 6 días lo tengo en el ticket que yo tenía de la morgue. O sea, hay gente que han querido dañar mi testimonio, buscarle una forma de cómo hacerlo. Porque el enemigo sabe. Incluso hasta hay pastores que han llamado a programas donde yo predico para hablar mal de mí, para decir cosas
sucia y para inventarse testimonio, para buscar una forma de cómo yo me calle, de cómo me detenga. Porque es que cuando el diablo encuentra una brecha en alguien, encuentra que alguien está débil en la oración, en la búsqueda, se mete en esa persona para hacerte buscar la vuelta de cómo matarte, de cómo descarriarte, de cómo detenerte. Pero cuando tú le prestas atención a eso, tú te desenfocas de Dios. Y eso fue lo que pasó conmigo en un tiempo. Me desenfoqué de Dios porque me puse a prestarle atención a muchas cosas que decían, que hablaban. Yo me desenfoqué de Dios y cometí muchos errores como humano que soy, pero aprendí en todo eso, aprendí a enfocarme en Dios y a escuchar la voz de Dios y a dejar que todo el que quiera que hable. David se hizo loco en una ocasión, acuérdate. Así es. Entonces, ¿dónde te quiero llevar? Mira, si te vas claramente, y estamos hablando aquí la gloria de Dios y su misericordia, enfócate en que prácticamente dice que en el huerto del Edén, Dios hizo a Adán y a Eva. Él lo preparó, lo hizo, ¿verdad? Lo hizo Dios. Pero hay una palabra en Génesis donde Dios dice que, y se arrepintió Dios de qué? De haber creado al hombre. ¿Por qué no dice la palabra y se arrepintió Dios de haber creado al diablo? Dios mío. Eso nos hace ver a nosotros, no sé si tú me vas a entender, eso nos hace ver a nosotros que aún el hombre tiene mucha más maldad que el mismo diablo. Dios del cielo. Que aún el ser humano, aún muchos cristianos tienen más maldad que el mismo diablo. Dios mío. Que aún el diablo se aparta de ellos por su lengua. Ay, 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 ay. Entonces, es como decirte, el mismo diablo se arrepiente de meterse en ellos para hacer maldad. Ahora, ¿qué tiempo de los 6 días que duraste el amorgue, cómo fue que Dios se te apareció? Mira, yo vi la luz en medio del túnel, escuché la voz que me decía, levántate que no es el tiempo. Dios mío. Jesús, allí yo me levanté, cuando me levanté de allí, yo me puse una ropa porque estaba desnudo, me puse una ropa sucia de sangre. Santo Dios. Salí de allí. Acuérdate que en Darío en aquel tiempo la morgue era abierta. Acuérdate que no tenía puerta antes de ser construida. Y cuando salí de allí, yo lo que me fui a mi casa, entré por el patio, eché la ropa en la basura, me puse ropa limpia. Después de bañarme, me fui a un punto de droga, busqué alcohol, busqué un litro me busqué un tabaco de marihuana y busqué un litro de alcohol. Y la gloria de Dios, ¿sabes qué pasó en medio de todo esto? Que yo atraqué una pastora. Dios mío. Ahora, ¿por qué tu guerra era con los pastores? ¿Por qué tu Porque ese era el pacto que yo tenía. Ay, Padre. O sea, a yo tener ese pacto y a tener ese encuentro y a yo hacerle esa maldad a ellos, creo que el diablo ha cogido esa misma brecha y esa misma forma de que como yo hacía eso, él ha buscado la forma de cómo meterse en ellos para realmente detenerme, hacerme la guerra y hablar de mí. ¿Me estás entendiendo? Tú tocaste un punto que me impactó bastante. Dios te levanta de la morgue después de los 6 días. En la misma morgue tú te bañas, te pones tu ropa como que no está pasando nada. Y en vez de acudir a una iglesia, acudiste a un punto de droga. No. Yo llegué a mi casa. Mi casa fue que yo me quité la ropa, le eché la basura y me puse ropa limpia. Y salí. Después de bañarme, como salí. Que no pasó nada. Me fui a un punto de droga, busqué marihuana, un litro de alcohol y atraqué una pastora y me senté en una campaña. Yo me reía del predicador. Dios mío. Yo decía que cuánto Dios le pagaba a ellos. Así hay gente que desafiaba a Dios como que de un muñeco. Bueno, así hay gente que viven desafiando a Dios y le sirven a Dios y predican y viven desafiando a Dios cuando viven criticando a aquel que está predicando, cuando viven murmurando a aquel que está predicando, cuando viven matando a aquel que está buscando a Dios. Eso es desafiar a Dios. Y a Dios nadie lo desafía. Ahora, ¿cuándo aceptaste el llamado verdadero y cómo te mantuviste firme y dejaste que Dios te moldee para que hoy en día tú fueras un excelente predicador? Mira, después de yo atracarle a esa pastora y hacer todo eso, a mí me agarraron esa noche 2 policías y llevándome a un monte, uno le dijo, mira, mátalo, nadie se va a dar cuenta. Dios. Y yo me hinqué esa noche y me recuerdo yo, el lugar donde yo me hinqué, yo te voy a llevar en el lugar donde me dieron el tiro en la pierna. Dios mío. Y ahí mismo, cuando me dieron el tiro en la pierna, él me dijo, a los 19 días tu vida va a cambiar. Dios. Tú vas a caminar, mira la bala ahí, mira la bala donde salió. Dios mío. Aunque muchos cristianos no les gustan que yo testifique, que yo hable. Santo. ¿Por qué?
porque para ellos es una incomodidad, porque ellos quieren predicar lo que ellos no han vivido, pero no les gusta que tú prediques lo que tú has vivido. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de esto, pero yo no sé a quién Dios está tocando, a quién Dios está edificando, porque mi compromiso es con los impíos. El que está en la iglesia lo que tiene es que buscar a Dios realmente, arreglar su vida con Dios. Estamos aquí para predicarle a los que no conocen a Dios. Ahora, si hay una palabra para ti, si Dios quiere tratar contigo, son otras cosas. Pero cada cosa te pueden edificar. No sé por lo que tú estás pasando, por lo que tú estás viviendo. No sé cómo Dios te está formando. No sé cómo has sido quebrantado, cómo has sido golpeado. Pero tengo para decirte que Dios es real. Amén. Dios es real, Dios cambia, Dios transforma, Dios renueva, Dios limpia, Dios perdona, Dios capacita, Dios enseña, Dios levanta, Dios edifica. Ese es el Dios que yo conozco, la gloria de Dios. Porque en medio de yo tener esa bala en la pierna, a los 19 días yo no tenía punto ni tenía yeso, tal como lo había dicho el policía. A los 19 días yo estaba caminando y recuérdate que yo llegué a caminar y llegaba a caminar cojo. Dios hizo un milagro en mi pierna, Dios enderezó mi pierna no hace muchos días, en unas cuantas semanas. Yo he visto la mano de Dios. Y déjame decirte que en todo eso, en medio de todo eso, la gloria de Dios. Dios ha enderezado mi columna, tenía mi columna torcida, tú lo sabes. Y he visto la mano de Dios, he visto el poder de Dios. Todo está en el tiempo y la hora de Dios. Ahora, cuando te dieron el tiro en la pierna que tú te hincaste, ¿qué pasó de ahí en adelante? Empezó a llover. Las estrellas estaban afuera y los cielos se nublaron. Y yo dije, Señor, que se haga tu voluntad, en tu mano encomiendo mi alma. Y allí fue donde el policía dijo, te voy a dar un tiro en la pierna. A los 19 días tu vida va a cambiar, tú vas a caminar. Yo soy cristiano, yo no mato. Extraño. Yo no entendía que era Dios, porque después de los 19 días sin tener punto ni yeso, yo estaba en el mismo lugar donde estaban dando la actividad, la campaña, era el último día de campaña. Y allí pasó el policía y dijo, ¿qué hace vivo? Yo tenía que matarte la noche que te vi, no sé ni quién me habló, yo no soy cristiano. Yo no entendía que era Dios y me escondí detrás de un árbol y de un poste de luz. Y allí el predicador decía, el hombre, el joven que está detrás del árbol, del poste de luz, que tiene la chaqueta verde, querías que Dios lo tocara. Dios te tocó por última vez detrás. Yo caí en el suelo y yo sentí lo que era el toque. Tanto. ¿Y qué pasó cuando entregué al Señor esa noche? Gloria a Dios. Pero entregarme al Señor no era que yo era libre. De allí Dios me procesó. Yo fui a una iglesia de renombre, una iglesia casi con 3,000 y pico de miembros más. Y en esa iglesia decían que yo era una basura, que yo nunca conocía de Dios, los diáconos de esa iglesia. ¿Por qué? Esos dos diáconos decían esa palabra, porque yo duré un año yendo a esa iglesia con un pantalón, una camisa y unos zapatos. Y hoy en día tú ves como yo visto, hoy en día tú ves como yo ando. Un año con un solo pantalón, sí, un solo par de zapatos. Y hay gente que tienen que representarse, si no tienen unos zapatos nuevos, un vestido nuevo, no van a la iglesia, no van a las campañas, porque ellos tienen que representar a Dios. No, a Dios tú lo representas con lo que tú lleves en tu corazón. Así es. Dios. No con lo que tú enfoques por fuera. Amén. Y en medio de tantos procesos, tantas batallas, ¿te enamoraste de Dios con locura? Yo me entregué a Dios. Por eso se me ha hecho difícil irme al mundo, a la vida que yo viví, que muchos dicen que yo la estoy viviendo y que la tengo, porque hasta pastores han dicho que yo tengo altar y que yo soy brujo, que le pregunten a brujos por mi vida. O sea, por la forma que Dios te revela. Como un brujo lo que te va a hablar una mentira. Así es. Entonces, ¿qué te digo con esto? Si en verdad yo estuviera en esa vida y viviera esa vida, ¿tú crees que yo estuviera de pie? No. ¿Tú crees que los mismos brujos me iban a dejar enfrentarlo en una campaña? Dios mío. Retarlo en una campaña o una actividad. No, porque un diablo no Eso puede no tiene lógica. Un demonio no puede sacar a otro demonio. Así es. Así es. Entonces Jesús lo dijo claramente. Si yo echo los demonios en nombre de Beelzebú, entonces ¿en qué nombre lo echarán sus hijos? ¿En qué nombre lo voy a echar yo entonces? Entonces la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Digo esto porque no me glorío y la gloria le pertenece a Dios, que hoy en día nos estamos olvidando de eso. Estamos hablando tanto de nosotros, estamos hablando tanto de tanta revelación, de tanto demonio, que nos estamos olvidando de que la gloria le pertenece a Dios. Santo. Nos estamos olvidando de predicar a Cristo, de hablar de Cristo. Nos estamos olvidando de que hay gente con necesidad,
de escuchar realmente la voz de Dios. Que hay gente que tiene necesidad en su corazón de amar a Dios, de abrazarse a Dios, pero nos estamos enfocando en buscar fama, pantalla, cámara, en buscar público, en buscar like, y a Dios lo estamos dejando atrás. ¿Dónde está el like de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde lo estamos dejando? Prediquemos a Cristo, hablemos de Cristo. No hablemos de tanta tiranía, de tanto odio, de tanto orgullo, de tanto rencor. Parecemos políticos, como un partido político. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Dejémosle eso al mundo, a los impíos. No somos impíos, somos cristianos y en verdad nos podemos llamar cristianos. Hablemos del amor de Cristo, hablemos de la comprensión. Hablemos de las cosas que están aconteciendo hoy en día, de que todo está escrito en la Biblia y que tiene que pasar. Pero no nos enfoquemos en hablar de tantos demonios, de tantas revelaciones, de que los demonios esto, los demonios aquello. Hablamos de tantas cosas, de tantos demonios, pero ¿por qué no hablamos de nosotros mismos? ¿Cómo estamos con Dios? Santo. Yo no puedo libertar a otro donde no me liberto yo mismo en mi casa. Yo no puedo dar testimonio afuera donde yo no doy dentro. Yo tuve un momento donde yo chocaba y confrontaba con mi familia y era una discusión y una cosa. Y muchos decían, bueno, no es cristiano, no es esto. Y hoy en día mi familia es lo mejor, lo más precioso que yo he visto. Porque mi familia, bueno, tú mismo estuviste en mi casa y viste el comportamiento, cómo ellos son conmigo. ¿Por qué? Porque que Dios mostró un cambio realmente. Amén. Hizo un cambio en mí, hizo un cambio en mi familia. Amén. Le hizo ver a mi familia quién es Dios realmente. Dios mío, gloria a Dios. Ahora, pero fue porque yo empecé a dar el fruto y el testimonio de quién es Dios. Así es. Porque me autoanalicé yo mismo. ¿Qué había a mí? ¿Qué había mal dentro de mí? Pero hay gente que no se analiza en ellos. Dios. Ellos están analizando la casa del otro, pero la de ellos no. Están mirando el pecado en el otro, pero en el de ellos no. Están mirando el mal en el otro, pero en ellos no lo están mirando, porque ellos siempre están bien. Wow. Gente que se desenfocaron del amor de Dios, de la relación con Dios, del ayuno, de la oración. Porque tienen tanto conocimiento, tienen tanta Biblia, tienen tantas cosas, pero ¿y a Dios dónde lo dejamos? ¿Dónde está el conocimiento de Dios? Así es. ¿Dónde está la revelación? Amén. ¿Dónde está la opción de Dios? Esto no es cuestión de que tú te traigas, te arrastres. Esto no es cuestión de que se levante un paralítico y se vaya a beber a una esquina. Amén. Es de un arrepentimiento. Eso es lo que estamos buscando hoy en día, la gloria de Dios. Wow. Impresionante, señores. Wow. Tremendo testimonio. Aquí hay una unción muy fuerte, muy poderosa. La gloria de Dios está en este lugar. A alguien a través de este testimonio le ha cambiado la vida. A alguien Dios le ha estado hablando. Y Dios te está diciendo, si estás caminando por un mal camino, devuélvete, que Cristo te ama. Leo, como ya tenemos el tiempo encima, ¿qué consejos tú me le das a aquellos que están apartados de Dios? Y luego tú culminas con una oración. Mira, yo te voy a decir esto antes de terminar. Porque yo sé que te van a escribir mucho para criticar y para murmurar. Muchos te van a escribir para que yo no vuelva más. Pero yo aprendí a depender de Dios y a dejar que todo el que quiera pensar en su carne, que piense. Y a dejar que aquel que quiere expresarse en su carne se exprese. ¿Por qué? Porque mientras aprendí, y eso me lo enseñó Dios en medio del proceso, cuando escuché la voz de Dios que dijo, Leo, ¿quieres ser mi amigo? Yo empecé a llorar. Yo le dije, sí, Señor. Me dijo, porque yo quiero volver a ser tu amigo. Y yo volví a mi intimidad con Dios. Y Dios me enseñó en medio de eso. ¿Sabes qué me enseñó? Que mientras más hablen de mí, más Él va a seguir hablándome y usándome. Wow. Que me calle. Entonces, la crítica son las que suben a los presidentes a ser presidente. Así es. ¿Por qué? Porque la crítica y la persecución fue la que llevaron a José a que José se sentara en la silla y que José tuviera trigo para darle al pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Dios trata con José y le dice el sueño, ¿por qué José pudo interpretar el sueño de Faraón y el de él no? Porque hay cosas que te van a acontecer, que van a pasar en tu vida, que tienen que pasar, tienen que acontecer para Dios entregarte lo que Él quiere entregarte, para Dios hacer lo que quiere hacer contigo. Porque si Él te lo muestra y te dice lo que tú vas a pasar, tú te vas a detener. Si José, Dios había tratado con él
y le dice lo que le iba a pasar, que sus hermanos le iban a vender y todo eso, si él le da esa interpretación, ¿sabe qué iba a pasar? El pueblo de Egipto y el pueblo que había se iba a morir de hambre cuando llegara la sequía. Así es. Por eso José no supo interpretar el sueño. Entonces hay sueños que si tú lo interpretas, entonces muchos se van a... Wow. Dios mío. Muchos se van a enterrar y muchos no van a venir al camino. Dios. Entonces, la gloria de Dios. Digo esto, escúchame esto. Dios es real. Amén. Dios quiere un trato contigo. Dios quiere una intimidad contigo. Dios quiere volver a la intimidad que tú perdiste. Dios quiere volver a apartar contigo. Dios quiere volver a darte la enseñanza que tú tenías, que ya la perdiste, que la dejaste. Dios es Dios, Dios te ama. Eres alguien valioso para Dios, vale mucho para Dios. Pero tienes que aprender a descansar en Dios y a dejarle el pleito a Dios. Dios sé que pelea por nosotros porque yo lo he visto por mí mismo, yo lo he visto. He visto gente que me han enterrado, me han sepultado con su lengua y han tenido que sacarme por lo que han visto. ¿Por qué? Porque yo he visto la mano de Dios, he visto el poder de Dios y lo seguiré viendo. Quiere el diablo, no. Se levante el infierno si se quiere levantar. Si Satanás quiere dormir al lado donde yo esté, que duerma. Esos son sus problemas de él, no mío. ¿Por qué? Porque yo aprendí a conocer a Dios. Mi pleito no es con el humano. Mi enemigo no es el humano. Mi enemigo no es el cristiano. Mi enemigo es el diablo. El Señor lo reprenda. Que hay gente que está mirando al hermano como enemigo. Están mirando a aquel que se levantó como enemigo. No. Yo miro al diablo como enemigo. Y el diablo se puede meter en cualquiera porque se metió en Pedro. Y Pedro amaba a Jesús. Pero Pedro le abrió puerta y él conocía a Jesús, conocía de Dios. Pero él le abrió puerta y el diablo entró. Pero si te enfocas en eso, enfócate también en todo lo que estamos viviendo. Si estamos aquí, mañana no sabemos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Leo de la Rosa es Muerto Vivo, ese es mi canal. Y yo quiero hacerle una oración en esta hora. Quiero orar por ti, por tú que me estás escuchando, por fortaleza, por sanidad, por liberación, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe toda gloria y toda honra porque te pertenece, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pido que tú te glorifiques, Señor. Te pido que tú guardes, Señor, cada una de las personas que me están escuchando, que me están viendo, Señor. Padre, que tu gracia, tu misericordia, Señor, se entienda sobre ellos, Dios mío. Padre, que tú desaparezca todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu de enfermedad, todo orgullo, Señor, toda hechicería, toda brujería, todo pacto satánico, todas generaciones satánicas que haya en ellos, Señor, todo antepasado, Dios mío, que tú vengas cambiando, Señor, su futuro, Dios mío, que tú vengas cambiando, Señor, y poniendo un presente, Dios mío, de lo que se está viviendo en este tiempo, Señor, que ellos puedan ver tu mano, que ellos puedan ver tu gloria, que ellos puedan reconocer que tú eres Dios, que ellos puedan reconocer que tú eres real, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que el futuro de ellos, Señor, no sea para mal, sino para bien, Señor, sino para ver tu gracia, tu misericordia, para ver tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Una vez más, gracias te damos por este momento, gracias te damos por esta oportunidad. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la paz del Señor sea con ustedes. Si quieren comunicar conmigo, Leo de la Rosa es Muerto Vivo, ese es mi canal, mi teléfono es 809-234-5095 y estamos aquí para servirle a Dios y a todo el que quiera. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios te bendiga, hermano. Amén. Impresionante, señores. Wow, tremendo testimonio. A Dios la gloria. Prepárese. Viene la segunda parte. En la segunda parte estaremos presentando físicamente, ¿verdad? Los lugares donde Leo trabajaba con el enemigo, que el Señor lo reprenda. Estaremos trasladándonos en el cementerio donde él dormía. Ay, Dios mío. Los trabajos que él hacía para que el mundo entienda que no todos los testimonios se inventan. Hay cosas que es real. Este hombre, el enemigo quería matarlo. Usted vio que le dieron un tiro acá en la cabeza, le salió en otras partes acá. En la morgue duró 6 días. Allí Dios le devolvió la vida, le dieron un tiro en la pierna donde le rompieron la pierna. Dios hizo un milagro también. Este hombre,
un muerto vivo tremendo, y Dios le devolvió la vida para que hoy estuviera acá con nosotros y en otros lugares más predicando un Cristo vivo y de poder. Comparte este video para que alguien pueda ser honrado y edificado. Tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Este es tu programa Impacto de Dios TV. Búsquenos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. Suscríbase y comparta el video. Ahí aparecen los números en pantalla para oración, ¿verdad? Y para orar por todos ustedes. Que el eterno Dios nos bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Shalom, shalom. Amén.